dice Freddy. Ya. Segunda de Samuel, capítulo 16. El versículo 11 dice lo siguiente: dirigiéndose a Abisaí y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simi, por su parte, los seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana. Gracias por tu palabra, que vamos estudiándola, Señor, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Háblanos a través de este capítulo. Enséñanos, Señor, qué ejemplos debemos de seguir, qué errores, Señor, debemos de evitar en nuestra vida para que no tengamos problemas a los problemas que a veces ya tenemos. Bendice, Señor, este estudio y usa mi vida para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Este libro de Segunda de Samuel, en su capítulo 16, trae un tema que pareciera una sugerencia, pero es una frase que nosotros conocemos: cómo hacer leña de un árbol caído. Es una frase conocida: no hagas leña del árbol caído. Pero pareciera que todos los que están participando en este capítulo no hacen caso, y vamos a ver qué les caracterizó a cada uno de ellos. Para entender un poco el contexto, es el año entre 1050 a 1010 antes de Cristo. David va a gobernar por 40 años el reino de Israel. No estaba dividido, por eso se llama la etapa de la monarquía unida. 7 años gobernó en Judá, 33 años en toda la nación. Cuando hemos ido viendo a partir del capítulo 1 de Segunda de Samuel, hemos visto como una gradita, cuando David va subiendo como una cúspide, llegar al clímax, diríamos, de su historia, pero después viene, igual como una gradita, vamos bajando, y se llama la caída o el declive del liderazgo de este rey que es un rey conforme al corazón de Dios. A partir del capítulo 12, 13, 14, vamos viendo cómo David va de mal en peor. Una de las cosas que hemos visto es que David estaba en una azotea, y es en esa azotea que ve una mujer que se está bañando. David no controla sus emociones, no controla su sexualidad, y en consecuencia de no solamente el adulterio, sino el asesinato del esposo de esta mujer, que viene muchas situaciones difíciles, que el Señor le dice: esto te va a suceder. Una de las cosas hemos visto anteriormente en los capítulos que ya estudiamos, pero ahora su hijo, que era el heredero del trono probablemente ya pronto, pero él no quería esperar, que se llamaba Absalón, se revela y hace un golpe de estado, y por todo el reino se va diciendo que Absalón es el nuevo rey. David tuvo que salir de su ciudad, de la ciudad de Jerusalén, para evitar que la ciudad se quemara o se malograra, y aparte no quería pelear contra su hijo, pero todo Israel ya sabía que había un nuevo rey, y es en este contexto que empezamos este capítulo. Este capítulo está dividido en 3 partes. Del 1 al 4 es donde Siba engaña a David. Del 5 al 14 es Simi o Simei maldice a David. Y del 15 al 23, Absalón y sus nuevos consejeros. Así que el versículo 1 comienza diciendo lo siguiente: un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas, pasas y 100 tortas de higos y un odre de vino. Siba, ustedes recuerdan que estudiamos esta historia, era el que estaba cuidando a Mefiboset. Mefiboset era
el nieto de Saúl. Este nieto quedó lisiado o en una discapacidad cuando era niño, por querer escapar la nodriza con él, lo hizo caer, pareciera que le atravesó unas ruedas que le rompieron totalmente las piernas, no lo cuidaron y quedó así en una discapacidad. ¿Qué sucedió con este Siba? El versículo 2. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallecen en el desierto. Siba tiene un plan y les trae comida, sabe que el rey y su ejército se van al desierto, pero quiere lograr algo. ¿Qué quedará? Versículo 3. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? Que está hablando de Saúl. Y Mefiboset: se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Esto, al final, cuando vamos a ir estudiando, especialmente en el capítulo 19, cuando lleguemos, cuando ya el problema, una parte del problema se soluciona, estamos ahorita en el 16, del versículo 24 al 30 ustedes pueden leer. Lo que dijo Siba llega a ser una mentira. Él quería tomar ventaja, él quería aprovecharse de esta situación. David tuvo que salir corriendo, no se dio cuenta de Mefiboset. Y esto Siba lo conoció y quiso hacer leña, como decimos, de ese árbol caído que ahora era no solamente David, sino Mefiboset. Tomó ventaja, ¿y qué sucedió? Versículo 4. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. A sus pies, mi señor y rey, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Así que Siba logró lo que había planificado, quitarle el dinero, quitarle las propiedades, la tierra a Mefiboset, aprovecharse de una persona en discapacidad. Él no podía valerse por sí mismo. Cuando leamos el capítulo 19, Mefiboset se queja a David y le dice: Siba me dejó tirado, él no podía caminar. Y él tomó ventaja, agarró los asnos, agarró la comida y se presentó ante el rey como si Mefiboset lo estaba traicionando. Pero es curioso aquí el caso, ¿no? Porque David, yo digo, ¿cómo es posible que él pudo hacer esto? Hay una palabra que conocemos como la credulidad. David fue tan crédulo con Siba, o podríamos llamarlo como ingenuidad. Le contó una historia y se lo creyó. Hoy nosotros enfrentamos estas mismas circunstancias en nuestra vida. Hay personas que sí necesitan ayuda, hay personas que sí están en problemas, pero hay personas que se aprovechan de esto y muchos hemos caído. Yo digo no sé, porque hay personas que vienen con una receta médica y te dicen: ayúdame con los medicamentos de mi hijo, de mi hija. Hay personas que dicen: su hijo ha fallecido y no saben cómo enterrarlo, o que les han robado en el terminal terrestre o en la calle y no tienen cómo regresar a Brasil. Una vez vinieron, me dijeron: no puedo regresar a Brasil, ¿no? Pero bueno, o no puedo ir a Lima, y no sé, un montón de cosas que están. Y ahí viene esto, ¿no? ¿Qué tan crédulos somos o seríamos llegarmente ingenuos? Para evitar todo esto, lo ideal es que hay que aprender a escuchar siempre las dos partes de una historia para no ser sorprendidos, especialmente si hay un problema en el hogar o en la pareja o en la iglesia. Siempre es bueno escuchar a los dos lados, porque si tú escuchas solo un lado, vas a caer en esto, de repente la ingenuidad en la cual David va a caer, y creerle fácilmente a una persona cuando cuenta una historia. Siempre es bueno tener evidencias. Y muchas veces les he hablado, incluyendo el chisme. ¿Cómo es la manera de eliminar el chisme? Tú pregúntale a esa persona: ¿tienes pruebas? ¿Tienes evidencia que lo que tú me estás contando es verdad? Porque si no tiene pruebas, si no tiene evidencia, es un chisme, y un chisme es algo que uno escuchó sin siquiera comprobarlo. Pero en el caso de David, ahora, escucha a Siba y se enoja, se molesta David. Y dice: bueno, te voy a dar todas las tierras ahora para ti, sin tener un juicio sabio, sin escuchar a Mefiboset. Toma una decisión
y esa decisión más adelante se va a lamentar. Por eso es importante también, miremos en el estado emocional de David. Está escapándose, está huyendo, su propio hijo lo traiciona y Siba aprovecha esta situación. A veces en nuestra vida nos pasa lo mismo. Podemos tener situaciones difíciles en el trabajo, en el hogar, o con amigos, o con, no sé, el Estado, el gobierno. A veces circunstancias vienen. Si deseas tomar una decisión sabia, pregunta. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Así que pregunta para que te ayude a ordenar tus ideas, porque si no vas a caer en lo mismo que cayó David. Ahora, versículo 5. Simei maldice a David. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simi, hijo de Gerá, y este se puso a maldecir. Dice el versículo 6, y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia del rey rodeaban al rey. Este es un caso curioso, porque tirarle piedras a una autoridad rey era una ofensa. Y no estábamos hablando de esas piedritas, a veces hay piedritas chiquitas que unos usan, y en pueblos de los Andes usan para enamorar, dicen, ¿no? Que tiran, se tiran piedritas y si me respondes, me quieres, ¿no? Pero no, esas eran piedras como para hacer daño. Versículo 7. En sus insultos, Simi le decía al rey, largo de aquí, asesino, canalla. Las palabras que también lo decía eran fuertes. Lo estaba acusando de algo a David. Para mí simplemente Simi llega a ser un crítico cobarde, si lo diríamos, porque él tenía ese rencor, él tenía ese odio y nunca pudo enfrentar algo de frente hacia David. Pero vio que él estaba caído y inmediatamente empieza a insultarlo. Para mí, hermanos, es muy parecido en algunas circunstancias cuando hay una persona en la iglesia o cuando hay un líder, cuando pasa cualquier circunstancia difícil, cuando uno comete un error o a veces un pecado, o como decimos en el lenguaje cristiano, cuando cae, esa persona ha caído, el hermano ha caído, el líder ha caído, inmediatamente surgen críticos cobardes, que en el momento no pudieron ayudar ni corregir el error, pero como está caído, empiezan a decir, sí, yo sabía, esto también, y añaden, y en lugar de ayudar, maltratan, no están ayudando como debe de ser. Pablo en Gálatas dice que si ven a un hermano caer, pues ustedes que son espirituales restauren a esa persona con un corazón noble, amable, porque también dice, el que piense que está firme, miren que no caiga. Así que la gracia que tú puedes ofrecer y otorgar a una persona hoy, mañana quizás la vas a necesitar. Quizás hoy tú estás sin problemas y estás bien espiritualmente, pero mañana quizás no lo vas a estar. Pero no actuemos como Simi, que esperó que David esté mal y empezó a sacarle cosas que ni siquiera David sabía que él tenía en su corazón. Versículo 8 dice lo siguiente: el Señor te está dando su merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Miren las palabras directas, fuertes, duras, diciendo el Señor lo ha hecho, el Señor lo ha dicho. Y es como les decía hace un momento, ese crítico cobarde. Ese hombre, esa mujer que espera que los demás hermanos caigan y se puedan burlar y reír de esta persona. Esto no es una actitud cristiana. Ahora, cuando leemos esto, el Señor te está dando tu merecido. Podríamos decir, primero, sí me estaba equivocado porque David en realidad trató a Saúl y a su familia con gran amor y gentileza como lo trató con Mefiboset. Segundo, sí me estaba equivocado porque David no era un hombre sanguinario. O sea,
Es verdad que era ese hombre de guerra, pero no era un hombre sanguinario. Y si fuese un hombre sanguinario hubiera matado a Saúl y lo hubiera matado a él, pero no lo hace. Y Simi estaba equivocado porque David no llevó a Saúl y a su familia a la ruina. ¿Quién fue? Saúl mismo llevó a su familia a la ruina. Así que todo lo que le injuriaba y le decía Simi no tenía razón. Pero en algo sí tenía razón. Simi estaba en lo correcto al decir que el Señor sí le había traído esto sobre David, pero no por las razones que Simi creía. Ahora, versículo 9. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Abisai era uno de los valientes de David, si ustedes se acuerdan, hermano de Joab. Le dijo, eso era un insulto, hermano, no era un halago, perro muerto. ¿Cómo que se cree este perro muerto para maldecir, no? Hay algunas personas que buscan textos bíblicos para dedicar a otras personas. Por favor, no dediquen esto, ¿no? Si ponen 2 Samuel 19, se va a ofender un varón, perro muerto. Era como para menospreciar a este hombre, pero obviamente porque estaba hablando cosas que no venían al caso. ¿Y qué sucedió? Versículo 10. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. ¿Qué dice, hermanos? Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? ¿Qué está haciendo David? David está haciendo algo que muchas veces nosotros, en nuestra poca comprensión de lo que es Dios, quizás no hemos estudiado mucho la escritura o la doctrina o la teología y empezamos a creer cosas que realmente no dice la palabra. David está haciendo algo que hace muchos años hizo una persona que se llama Job. Job, recuerden, si en algún momento ustedes están sufriendo de forma injusta, lean el libro de Job, porque es por qué el justo sufre. Las personas se quejan del sufrimiento, del dolor, de la humillación, pero Job dice la Biblia que tenía todo. Tenía hijos, tenía ganado, tenía riqueza, de la noche a la mañana se lo quitó, perdió. Y capítulo 2 de Job, versículo 10, dice lo siguiente: Job, le respondió, ¿y saben quién no le quitó? La esposa, no sé, ¿no? Los hijos murieron, el ganado murió, la casa murió, pero no murió la esposa, no sé por qué, yo siempre me pregunto eso, ¿no? Si le quitó todo, bueno, de repente no era el todo, no lo sabemos. Pero Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Tampoco es versículo para dedicar, hermanos, hablando de los versículos. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Ojo, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? En nuestra cultura, a veces esto choca, ¿no? O sea, y dice el versículo: a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Miren, la forma occidental que nosotros conocemos las verdades, tiene que ver con el dualismo. El dualismo que está en la conversación a diario, donde te dicen, no puede existir dos verdades en una verdad, o no pueden coexistir, no pueden cohabitar. Tú dices, a ver, ¿cómo funciona esto? Dicen, así como hay día, hay noche. Así como existe el bien, existe el mal. Y así como existe Dios, existe el diablo. Pareciera en el pensamiento, sí, tienen razón, pero no coincide con la filosofía oriental o del Medio Oriente con la cual se escribió la Biblia, donde Job puede decir, si de Dios sabemos recibir lo bueno, también yo recibo lo malo. Pero en nuestra cultura no es así. Si Dios es bueno, si vienen cosas malas, entonces no es de Dios. Pero Job dice, si viene lo malo, no hay problema. Y David dice lo mismo. Quizás Dios está permitiendo esto. O sea, Dios me bendijo, Dios me sacó de ser un simple campesino, ahora soy el rey, pero ahora
no estoy en el trono. Quizás Dios lo quiso así. Dios lo permitió. Y muchas veces a nosotros nos cuesta, ¿no? Y especialmente en esa doctrina falsa, diríamos, de fe y prosperidad, donde te dicen que tú tienes solamente una opción, y esa opción es ser rico, ser sano, ser próspero, ser, no sé, el ganador, el campeón. Pero si vienen problemas, a pesar de que estoy bien, estoy haciendo las cosas justas, no, entonces algo has hecho mal, has pecado, tu abuelo pecó, tu tatarabuelo pecó, o no estás ofrendando, no estás diezmando, o sea, no entienden que de Dios también pueden venir estas cosas negativas, malas. No estoy diciendo que la maldad es producto de Dios, sino que permite muchas veces que sucedan algunos eventos que a nosotros nos cuesta recepcionar. Pero aprendamos, vamos a crecer, vamos a madurar. Y miren lo que dice David en el versículo 11. Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo. Miren, hermanos, déjenlo, que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. ¿Qué está haciendo David? Como les digo, esto nos choca, ¿no? Por decir, un hermano está hablando mal de ti, tu familiar está hablando mal, déjalos, que me digan, porque el Señor lo está permitiendo. Y dices, no, eso es imposible. Es curioso este punto. Y cómo nosotros ahí, yo diría, ¿cómo podemos soportar el sufrimiento o las críticas teniendo la perspectiva correcta? Pues miremos lo que hizo David. Lo primero que tenemos que ver es la soberanía de Dios. Tú vas a enfrentar el sufrimiento o las críticas en cualquier circunstancia cuando entiendas la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios no es nada más y nada menos que Dios dispone o hace lo que Él quiera con sus criaturas, con su creación. Y nosotros somos sus criaturas y Él es un Dios soberano y Él hace lo que le da la gana. Al que quiere, levanta, al que quiere, destruye. Al que quiere da la vida y al que quiere no da la vida. Y ustedes dirán, pero eso lo convierte en un día. No, no lo convierte en un día, es un Dios soberano. Es un Dios soberano como muchas veces cuando tú quieres actuar soberanamente, teniendo autoridad, tú dices, esto se hace, esto es lo que yo deseo. Esto es lo que... Y los demás dicen, pero no, es como el padre al hijo. Si el padre asume su autoridad, y el hijo le quiere decir, no quiero tu quinoa, no sé, la comida, la sopa, quiero yo helado. ¿Y qué le va a decir el papá? Si quiere actuar con autoridad, no dice, no, tú tienes que comer esto. Y el niño va a llorar y va a decir, no, yo quiero helado. Entonces hay una lucha de voluntades, pero la autoridad soberana se afirma cuando dice, esto es lo que tienes que comer. Dios en una gran dimensión actúa de esta forma. Sus criaturas le deben obediencia y deben de someterse a Él. Y hay cosas que muchas veces nosotros nos choca entender, porque como les dije, nos han enseñado de esta forma. Pero David, Job, Moisés, cuando Dios lo llama a Moisés, y Moisés dice, yo no puedo hablar porque sufría, dice, tartamudez. Y Dios, ¿sabes qué le dice? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? Yo lo hice. Lean Éxodo capítulo 4, para que entiendan esta parte. Pablo tenía un aguijón en su carne, quizás una enfermedad, muchos dicen, y él, por sus manos, por su ministerio, sucedieron tantos milagros, hermanos, que él no pudo agarrar y imponerse las manos y dice, sal o sana en el nombre de Jesús. El Señor, ¿sabes qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, lo que yo quiero hacer contigo, tú no tienes por qué reclamarlo. El barro le podrá decir al Señor, ¿por qué me haces así? Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9. Entiendan, lean la soberanía, entienden y vean la soberanía de Dios. David lo entendió y muchas veces nos cuesta entender. Yo sé que es difícil, hermanos, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, porque alguno dirá, ¿será que esta enfermedad puede ser parte de la soberanía de Dios? ¿O será que este cochino diablo lo ha mandado? Así que fuera de acá, cochino diablo. ¿Y si Dios lo permite?
Muchos hombres hoy tienen la misma teología que lo tuvieron los discípulos cuando vieron un hombre ciego de nacimiento. Por casi 38 años este hombre, y los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús, ¿quién tuvo la culpa? Porque el pecado, las consecuencias del pecado en esa cultura, y hasta el día de hoy lo tienen, es lo que tú estás sufriendo es tu culpa. Y estás sufriendo las consecuencias de tu pecado. Y si estás ciego es porque tú has pecado, o tu papá pecó, o tu abuelo pecó. Jesús, ¿qué le dijo? Ni él, ni sus padres. Todo esto, ¿qué es? Si lo ponemos en palabras, soberanía de Dios. Hay un propósito para la gloria de Dios. Hoy, por ejemplo, el grupo de jóvenes profesionales está con este proyecto que se llama Mefiboset. ¿Quién tuvo la culpa de esos niños? ¿Quién tuvo la culpa de esos huérfanos? ¿Quién tuvo la culpa? Si nos ponemos a pensar y preguntar esto, dirán, no, Dios no creo, debe ser el otro lado. Pero Jesús nos mostró claramente el corazón de Dios. Él vino y dar una respuesta al sufrimiento. Si estás pasando momentos difíciles, ahí se puede descansar en los brazos del Señor. Pero si Dios lo permite, ten una perspectiva correcta y no te compliques más la vida. Como les dije, así vamos a soportar el sufrimiento y los momentos críticos. ¿Cuál sería lo segundo? El problema real. Hay que identificar el problema real. Y ataquemos el problema y no a las personas. Siempre les digo, ¿no? A veces hay situaciones que se presentan y en lugar de identificar el problema, atacamos a la persona. David claramente hizo esto. Cuando Simi lo maldecía, le gritaba, le tiraba piedras y todo, su general decía, déjame matarlo. No, el problema no es él. Quizás Dios, Él lo permitió, déjalo que maldiga. El Señor lo mandó para hacerme ver qué tan mal ha sido mi pecado. Qué tan mal son, miren las consecuencias. El Señor le dijo esto. El problema real era una falla que Él había tenido. Y las consecuencias venían, pero eso no quita, digamos, el libre albedrío de Simi. A él no le dijo a nadie que tire piedras. Él toma también su propia determinación. Pero David lo asume y ve el problema real. Muchos de nuestros problemas, hermanos, a veces se solucionarían si identificamos o atacamos la situación y no a la persona. Las parejas solucionarían muchos problemas porque muchas parejas vienen y dicen, el problema es mi pareja. Y como dicen, el problema no es el problema, ¿no? El problema es que no sabes identificar el problema. Ya me dice las trabalenguas. El problema es que muchas veces estamos, miren, es la falta de comunicación. No hemos hablado bien y ese es el problema. En lugar estamos pensando, no, tú eres el problema. A veces el problema no es que las reglas están claras, no puse las reglas, ese es el problema. Pero atacamos a la persona diciendo, no, tú eres el problema. ¿Me explico, hermanos, o no? A veces el problema es que no sé manejar mi dinero y luego me falta dinero para el mes. Y tú dices, eres tú, seguro que me has robado, sé que me has agarrado. No, el problema es que no sabes administrar pues el dinero, no has llevado un registro. Entonces ataca el problema y no a la persona. David hizo lo mismo, agarró y dijo, no, el problema déjenlo así. Y lo tercero, para que tú puedas salir y soportar el sufrimiento de esas críticas, entiende la providencia de Dios. Y la providencia de Dios se basa en la provisión, o sea, en que Dios te va a dar la respuesta en el tiempo correcto, en el momento correcto, no cuando tú lo quieras, no cuando tú llores, no cuando, mire, y si está sucediendo algo, Dios va a proveer recursos humanos, recursos materiales, va a abrir puertas, va a cerrar puertas en el momento que Dios lo quiera, lo determine, Él va a ayudar. Y al final recuerda esto, soberanía, pero hablamos de la providencia, tú estás donde Dios quiere que tú estés. A veces nosotros nos hacemos problemas porque decimos, ¿será esto? ¿O no será? Esto es lo que Dios quiere. Miren, mucha influencia occidental nos ha hecho esto muchas veces, hermanos. Porque miran las películas, tú eres el campeón, despierta el campeón, no, sigue tus sueños, lucha por tus sueños. Yo les molesto cuando hablamos de sus sueños, digo, mi mayor sueño es después del almuerzo, hermanos, ¿no? Ese es terrible ese sueño a mí, pero
Pero muchas veces piensan en esa mentalidad, sino de campeón, de conquistador, y nunca esperan la providencia de Dios. Cuando ya pasan los años, yo ya estoy hablando como viejito, ¿no? Ya tengo mis años, y nos ponemos a pensar en el pasado. Digo, yo hubiera querido jugar fútbol, ¿sabes? Que me puse a un equipo de fútbol, pero me malogré las rodillas. La clásica van a decir, no, sí me malogré las rodillas. Mal. Yo hubiera podido, no sé, ser abogado, pero hubo problemas. Yo pudiera haber sido tal, pero hubo problemas. Y al final, ¿dónde estás? Miren, estoy sirviendo acá como pastor en una iglesia. ¿Es triste? ¿Es lo último? No, es la providencia de Dios. El Señor quiso, te puso, proveyó, y aquello que tú no querías hacer, el Señor te sacó, te libró. Y si hay personas que se han ido de tu vida, es porque Dios te lo sacó. No es que tú estás perdiendo, es Dios quien te está encaminando en su vereda, en sus caminos, porque el hombre puede planificar muchas cosas, pero el que tiene la última palabra es Dios. El hombre puede hacer su propio camino, pero el Señor determina su destino, dice el libro de Proverbios. Miren lo que hace David, versículo 12. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. Miren la actitud, eso para mí es humildad, sometimiento a la soberanía. Ve el problema, ataca el problema y espera la providencia de Dios. Y él dice, a lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción. Si David hubiera sido, no sé, un rey de fe y prosperidad, yo creo que él hubiera orado y creído, decreto en este momento, declaro, asumo, no sé, ato y desato y reafirmo que mi maldición se convierte en bendición. Bueno, hermanos, pero David no era así. David conocía al Señor y él dijo, a lo mejor. ¿Qué significa lo mejor? Quizás, si él quiere, si él lo desea, él va a hacer que estas maldiciones se conviertan en bendiciones. Y si lo recibe, va a dar la gloria a Dios. Y si no lo recibe, da la gloria a Dios. Porque esto es lo que nuestro Señor también nos mostró. Miren, la humildad en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8, Jesús muestra y dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Versículo 3. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cuál fue? Siguiente versículo. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y él, manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien claro, encontramos este mismo tema, soberanía de Dios, el problema, la providencia cuando el Señor estaba orando en el Getsemaní o en el huerto. Ahí que dijo, si hay otra forma de que los hombres se salven, si fuese buenas obras, no sé, si fuese porque vayan a la iglesia, no. Y el Señor dijo, no hay. Él decía, pasa de mí esta copa de la ira. No quiero ir a ser humillado en la cruz, su carne, su mismo ser. Pero al final dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No es lo que yo quiero, sino Dios es lo que tú quieres. Por eso dice Filipenses, tengamos esta misma actitud. La misma actitud de no considerar a alguien inferior, ni tú te sientas superior. Y la misma actitud de Jesús, de humillarse a sí mismo hasta la muerte en cruz, de agarrar, miren hermanos, y entender que ese era el plan de Dios desde el principio, que Él iba a ir a ser torturado, Él iba a ser humillado, Él iba a morir y derramar su sangre para salvarnos. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Lo dijo David, lo dijo Moisés, lo dijo Pablo, lo dijeron muchos siervos, y esto te va a ayudar a crecer espiritualmente. Espero que puedas haber copiado, si no lo va a quedar grabado. Versículo 13. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simi, por su parte,
los seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, hermano, tirándole piedras y levantando polvo. Es curioso esta imagen, ¿no? Ustedes han visto esos perritos que están en la tierra y cuando hacen el chup, chup, botan sus patitas, ¿han visto? Igualito. Y ladraba y gritaba y tiraba piedras y tiraba piedras. Y David dice, déjenlo, no le hagan caso. Qué interesante, ¿no? Por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios y un tipo de Cristo. Y soportar las críticas muchas veces es mejor, quédate callado. Si no hay razón. Si él estaba equivocado, mejor me quedo callado y no me desgasto ahí, porque a veces es difícil. Versículo 14, el rey y a quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Ahora, la tercera parte de este capítulo tiene que ver con Absalón y sus nuevos consejeros. Dice el versículo 15, mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén. También Ahitofel. ¿Se acuerdan de Ahitofel? Ahorita vamos a mencionarlo quién es Ahitofel. Versículo 16. Entonces Husai el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! ¿Se acuerdan de Husai? Husai era muy amigo de David. Él lo siguió cuando David está saliendo de la ciudad y David le dice, tienes que regresar, me vas a servir como espía. Así que, ¿qué hace Husai? Dice 17, Absalón le preguntó, ¿así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él? Versículo 18. De ningún modo, respondió Husai, soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas, así que yo me quedo con usted. Miren, Husai tenía buena labia, ¿no? Estaba haciendo bien su trabajo. 19. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al Hijo, como antes serví al Padre. Nuestro lenguaje coloquial es el floro, pues, ¿no? Ese floro que sale y lo convence a David de que está de su parte. Y David le dio esa comisión, corre, tú vas a servirme como espía, pero también David oró, haz que los planes de Ahitofel fracasen. Todo esto ustedes lo pueden leer en el capítulo de 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 32 al 34, para que vayan a ver quién es Husai. Ahora, siguiente versículo 20, dice, luego le dijo Absalón a Ahitofel, pónganse a pensar en lo que debemos hacer. Absalón con Ahitofel es como que formaron una sociedad. Ahitofel aceptó ser parte. Él no dice, pónganse a pensar lo que yo voy a hacer, sino lo que debemos de hacer. Porque para que suceda este golpe de estado, tuvo que tener mucha compañía, muchas personas a su alrededor. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el consejo? Versículo 21, dice el texto. Ahitofel le respondió, acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre y quienes lo apoyan a ustedes se fortalecerán en el poder. ¿Qué tal consejo? Ahora recordemos, ¿cuántas concubinas dejó David? 10 concubinas. Y Ahitofel era la mano derecha, el consejero de David, ahora se vuelve el consejero de Absalón. Él era el abuelo de Betsabé. ¿Quién fue Betsabé? La mujer con quien se metió David, y cuando salió embarazada, David mató a su esposo. Pero muchos piensan, y a veces por las traducciones que se encuentran, que Ahitofel al final llegó a ser, era el suegro de Betsabé. Por lo tanto, el esposo era su hijo, y por eso le tenía rencor, tenía deseos de venganza. Pero era su mano derecha, pero en el fondo quería vengarse y aprovechó el momento más débil, y ahí está Ahitofel, haciendo básicamente algo que no debe de ser. Esto muestra, hermanos, el poder del resentimiento de Ahitofel, simplemente para satisfacer su amargo ese deseo de venganza. La venganza es así, ¿no, hermanos? Por eso que para mí, que la amargura de corazón es el preludio de la venganza. Y Pablo siempre dice que debemos de luchar con la amargura de corazón. Y la amargura viene cuando no has perdonado. Si tienes una relación
con amigos, familiares, hermanos, que no ha sido hablada, no está bien, la raíz de amargura se puede quedar en tu corazón y al final vas a querer tener estos deseos de venganza. Y la venganza deshumaniza, destruye al ser humano. ¿Qué es lo mejor? Perdonar. Pero por el bien de la otra persona, no, lo digo por tu propio bien. Aprende a perdonar. Yo sé que puede haber situaciones difíciles en tu vida, pero aprende a perdonar por tu propia salud espiritual o emocional. Porque hay personas que, miren, hoy andan amargadas, tristes, critican todo, andan por la calle así como con el rostro caído, pálido, y esperando que la otra persona que lo ofendió o que le hizo daño lo vea. Y cuando lo vea le dice, así estoy por tu culpa. Y el otro ni le importa, hermanos. No le va a importar cómo tú estás, si duermes, no duermes, no le importa, porque el perdón empieza en el ofendido, no en el ofensor. Y por tu propia salud aprende a perdonar para que no se vuelva esa raíz de amargura. Y cuando ya llegue a ese punto, el siguiente paso es la venganza. Y ahí es donde se destruyen muchas cosas. Ahitofel lo hizo, no controló. ¿Y qué pasó? El versículo 22. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. Qué grotesco, ¿verdad? Qué feo. Alguien por ahí decía un comentario que estaba leyendo, esa era la misma azotea donde David, ¿se acuerdan? Se quedó dormido, porque era el palacio, estamos hablando del palacio, y miró a Betsabé. Quizás fue esa misma azotea donde él se acostó con ella. Y ahora 10 concubinas van a pasar esto. O sea, no lo sé, no se sabe exactamente. Pero ¿cómo llegó a este punto? Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 11 al 12, dice lo siguiente. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos. Tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Cuando el profeta Natán vino donde David, le dijo esa profecía. Ahora se cumple. Y algunos por ahí me dicen, pero entonces no es culpa de Absalón que haya hecho esto. Simplemente está siendo usado no, pero también, como les dije, el libre albedrío funciona ahí cuando tú también determinas. Para que no me malinterpreten ni malentiendan, de Dios podemos recibir las cosas buenas, pero también las cosas malas. Pero, porque Él lo permite, pero el hombre sigue siendo el actor principal en las cosas malas. Tú tomas la decisión de pecar o de hacer la maldad. Pero también hay una fuerza espiritual llamada Satanás y sus demonios que te impulsan a hacer el mal, pero no hacen nada hasta que tú tomas la decisión. Aquí viene el consejo. Ahitofel le dice, acuéstese. ¿Y qué va a hacer el hombre? Obedecer. Ahí está Ahitofel con Betsabé. ¿Y qué dice el versículo 23 para terminar? En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios, y esto era así tanto para David como para Absalón. ¿Qué grado, qué diríamos, de autoridad, de importancia tenía Ahitofel? Él era considerado como la palabra misma de Dios, hermanos. Pero no, el problema, como dije, no es él. El problema también son las personas que creían esto. Es como el día de hoy se dice que el Papa es la voz de Dios. Ustedes han escuchado pero el Papa de ahora es triste que va en contra de la Biblia. Y a veces dice cosas que uno queda y dice, oye, ¿verdad crees en Dios o no crees en Dios? ¿No? ¿Has estudiado la Biblia o no has estudiado la Biblia? Pero sin ir lejos de la religión católica,
Lo más triste para mí es cuando hay iglesias cristianas que hacen caso y siguen todo lo que dice el apóstol o el profeta, todo, porque esa es la voz de Dios para ellos. Y no le puedes contradecir. Lo mismo pasaba con Agitofel. Y como Absalón tomó esa decisión, hizo, pero dentro de eso, si hablamos de la providencia de Dios, David oró y dijo, haz que sus planes fracasen. Y esto es el principio del fracaso de Absalón. Así que la próxima vez continuamos. No se pierdan a la misma hora, por el mismo canal, con el mismo peinado de repente. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos? Que hay consejos sabios, pero en este momento Agitofel está dando un consejo necio. Y ahí es donde yo me quiero un poquito ahondar. Hace poco hice una enseñanza de cuáles son las características de un buen consejero. Pero también yo te diría que las características de un consejero necio sería como Agitofel. Si es un hombre que está comprometido emocionalmente con el problema, no es un buen consejero. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu abuelo, no sé, algún familiar. Segundo, si tiene odio, tiene rencor o hay ese deseo de venganza hacia la otra persona, va a aprovechar el momento y te va a dar un consejo necio. Porque va a decir, ahora sí me las pagas, ahora sí estás en mis manos. Entonces, esos son los consejos necios. Y hay que saber a quién escuchar un consejo. Y como les dije, en la multitud de consejos hay sabiduría. Vayan, pregunten a varias personas si están en una situación difícil. Vamos a terminar con 3 conclusiones. Primero, en un problema, como hemos visto, es sabio escuchar siempre las 2 partes de la historia. Sea con tus hijos, sea en un matrimonio, sea en un grupo, una iglesia local, escucha las 2 partes de la historia. Ese es por tu propio desarrollo cristiano, madurez espiritual, desarrollo humano. Siempre es bueno escuchar las 2 partes de la historia. Número 2, aprender a aceptar la soberanía y providencia de Dios es importante para la madurez espiritual. Porque a veces nos hacemos muchos problemas sin entender realmente Dios, descanso en tu soberanía. Señor, descanso en tu providencia, a pesar de que yo no me sienta feliz. Pero la idea no es que estés feliz, sino que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida por su misión, por su obra, por lo que el Señor quiere hacer en Arequipa o el mundo. Y número 3, la venganza nublará tu buen juicio y la mejor medicina, ¿sabes cómo se llama? Perdón. Así que, hermanos, en la segunda conclusión, si surgen preguntas, estoy dispuesto a contestar, pero sería bueno que se inscriban. Vamos a hacer unos cursos el próximo año acerca de los atributos de Dios. Pero vamos a cerrar nuestros ojos ahora sobre este tema y vamos a orar. Si estás pasando una circunstancia difícil en este momento y no entiendes por qué, David aceptó la soberanía de Dios. Desde ahí surgió. Y le puedas decir, Señor, si tú deseas lo que me está pasando, esa maldición, ese problema, lo conviertas en bendición, con humildad, como lo hizo David. Y segundo, si estás luchando con una amargura en tu corazón, o ya de repente tienes ese deseo de venganza, retrocede, hermano, detente y pide perdón. Primeramente a Dios por albergar esa raíz de amargura y perdona a esa persona, suelta, libéralo. Y vas a ver cómo vas a encontrar ese bálsamo que te va a sanar. Vamos a orar. Señor, agradecemos por todo este tiempo que hemos podido pasar estudiando tu palabra. Al final, Señor, quedamos como tontos o necios, Señor, muchas veces. Cuando miramos la revelación bíblica, cuando vamos estudiando y conociéndote, quién eres tú, cómo actúas. Solo nos queda pedirte perdón, Señor, porque a veces nos estamos entrancando en un problema y no estamos entendiendo, Dios, tu soberanía, tu providencia,
y atacar el problema, Señor. A veces es, muchas veces, Señor, agotador, porque no estamos